Rodrigo se despertó con las primeras luces del alba. Sintió un leve escalofrío cuando sacó los brazos de entre las mantas y el pellejo de carnero que le cubrían. Miró hacia el hogar, el que había en el centro de la gran sala, y percibió el leve destello de unas pobres ascuas que habían resistido a la larga noche. Escuchó el ronquido intermitente de su padre, que dormía un poco más allá, y vio a su madre dándole la espalda y acurrucando a su hermano pequeño, Simón, que se ganaría otra regañina si padre le descubría un día más fuera de su jergón. Por fin se decidió a salir del lecho, un armazón de tablones de madera, que lo aislaban del suelo, y un gran saco relleno de paja y lana que hacía las veces de colchón. A través de las rendijas del portalón de la casa entraba un poco de claridad, suficiente para calzarse torpemente los botos de piel de vaca que padre le había comprado en la última feria de Castro. Salió de la casa sin hacer ruido, y el destello de la nieve, endurecida por la helada, le obligó a entrecerrar los ojos un buen rato, haciendo visera con la mano izquierda, mientras, con la derecha, se llevaba a la boca el chusco de pan de centeno que había sobrado de la cena y que había recogido al pasar al lado de la mesa que estaba junto al hogar. Era Navidad, y estaba a punto de llegar su primo David y sus tíos Simeón y Ruth desde Castriello de los judíos. Antes vivían en Castro, pero la última revuelta de los infanzones contra el heredero del rey les había obligado a salir de la cómoda casa que tenían junto al camino de los peregrinos y a trasladarse a una colina cercana en la que estaban levantando el nuevo poblado. Esther, su madre, también había sido judía, pero al casarse con padre se había convertido en cristiana. «¡Qué misterio tan grande este de las religiones!», pensó. Precisamente estos días en la aldea festejaba la Navidad, mientras que sus parientes judíos habían celebrado unos días antes la fiesta del Hanukkah. «Tanto dará», dijo para sí. Su padre y el tío Simeón, además de cuñados, casi se consideraban como hermanos, desde el día en que los recaudadores del conde de Muño amenazaron a su padre con apresarle si no pagaba las rentas atrasadas. Las últimas cosechas habían sido pobres, las heladas tardías de hacía 2 años y aquel maldito pedrisco la primavera pasada habían mermado considerablemente las mieses, dejándoles poco más que lo justo para sobrevivir. Madre acudió a su hermano, que se presentó ante el conde negociando y reduciendo los atrasos. Este aún le debía algunos favores de cuando le prestó un buen dinero para pagar la dote de su hija pequeña cuando ingresó en el monasterio de Villamayor. A partir de ese gesto, padre, en su rudeza castellana, veneraba a su cuñado, reservándole el mejor cordero de la paridera de invierno y, si se podía, también otro por primavera. A Rodrigo le llamaba mucho la atención aquellos nombres de sus parientes judíos: Samuel, Abraham, Judá, Salomón, Judit, Leví, tan diferentes de los habituales en la aldea y las de los alrededores, Gundisalvo, Garcés, Sancho, Jimena. Por eso, cuando bautizaron a su hermano con el nombre del abuelo Simón, le pareció una buena elección. Rodrigo deseaba que llegara cuanto antes su primo, David. Le tenía reservado una sorpresa de las buenas. De todas formas, la nevada le iba a complicar un poco la tarea, pero la encina era inconfundible. Seguro que nadie habría subido hasta la rama más alta a la que había atado la espada. No se atrevió a llevarla a casa, porque no tenía dónde esconderla, y enterrarla en el monte no le había parecido muy seguro. Los jabalíes la habrían descubierto con su permanente hocicar en busca de lombrices, y sobre todo de las ricas trufas que abundaban en los montes de los alrededores de la aldea. El día de la batalla, Rodrigo se encontraba por el páramo de la Barriguda, ayudando a su primo Fernando con el rebaño. Hacía bastante calor, y las ovejas andaban amodorradas, por lo que se acercaron hasta el borde del cerro para ver desde allí cómo se desenvolvía aquel encuentro entre leoneses y castellanos, que ya desde el día anterior anduvieron merodeando por todo el término. Los aldeanos llevaban todo el día atemorizados. Si una hueste ya era peligrosa, no digamos 2. Los ejércitos estaban situados frente a frente, dando la espalda a los castellanos al arroyo de San Bol, y los leoneses a las laderas de Carre Castro, a poco menos de media legua al norte de la aldea. Los caballos, nerviosos, piafaban y se revolvían apretujándose unos contra otros en las dos formaciones. También había bastantes peones a pie, situados en los flancos de los caballeros. Estuvieron así, frente a frente, un buen rato, gritándose palabras que desde la distancia no lograban descifrar. De pronto, uno de los caballeros del lado de los de León se arrancó en un galope frenético y arremetió contra los castellanos, sorprendidos no tanto por el ímpetu, sino sobre todo por la soledad del atacante, al que seguían de lejos algunos jinetes, desde luego no con la velocidad necesaria para darle alcance. Se adelantaron una docena o poco más de los caballeros que formaban en el centro del ejército castellano,
junto al rey y se abalanzaron sobre el leonés, que ya estaba muy cerca, embistiéndole uno de ellos con una lanza que le derribó con un golpe seco en la cara. Rápidamente descabalgaron y le asestaron varias estocadas, retornando rápidamente a su formación. Cuando los leoneses llegaron, le encontraron inmóvil y envuelto en un charco de sangre que dejaba bien a las claras el desenlace de tan infortunada carrera. Tras unos momentos de confusión, el rey castellano, protegido por la mayor parte de su hueste, se acercó hasta el lugar del desgraciado encuentro, donde los leoneses habían formado un amplio círculo rodeando el cuerpo de su caballero caído. Tras un breve parlamento, los castellanos dieron media vuelta y se fueron retirando por el camino de Carreburgos, mientras los leoneses, entre grandes gritos y juramentos, prepararon un catafalco en el que colocaron el cadáver, iniciando lentamente el regreso por el camino de Castrojeriz hacia sus dominios situados más allá del río Pisuerga. Cuando todos se fueron, ya anochecida, el primo Fernando recogió el ganado hacia las tenadas del Montecillo y le dijo a Rodrigo que tirara para casa, que ya era tarde. «Voy», le dijo, y en cuanto el otro se alejó un poco, corrió ladera abajo hasta llegar al punto donde había caído muerto el caballero, que a pesar de su juventud parecía ser el principal de aquel ejército. El terreno estaba levantado por los cascos de los caballos y aún se respiraba en el ambiente el polvo de la refriega. De pronto tropezó con algo duro, sintiendo un golpe fuerte a la altura de la espinilla. Echó instintivamente la mano a la pierna y topó con el mango de una espada que tenía en la empuñadura labrado un león dorado. La agarró y tiró de ella con tanta fuerza que estuvo casi a punto de caer de lo mucho que pesaba. ¡Era la espada del rey! Instintivamente se agachó, como para ocultarse, mirando nervioso por si alguien le hubiera podido ver. De tan excitado como estaba, ni siquiera se había dado cuenta de que la noche hacía un buen rato que había caído. Escondió la espada entre unas zarzas que había sobre un ribazo cercano y echó a correr hasta casa, donde su padre le recibió con un pescozón que le hizo dar un par de tumbos, y su madre con una mirada de reproche y un leve gesto de cabeza que interpretó rápidamente como una clara indicación para que se acostara sin rechistar. Se dirigió rápidamente al camastro, rascándose el cogote, dolorido por el impacto de la manaza dura y encallecida de su padre, olvidando de inmediato el hambre que le había abierto la larga carrera. Apenas pudo pegar ojo, pensando primero en dónde y después en cómo esconder la espada, y sobre todo, qué hacer con ella. A la mañana siguiente, cuando terminó de limpiar el estiércol de la cuadra de las mulas que su padre le había impuesto como tarea ineludible, cogió unas cuerdas de esparto y unas tiras viejas de cuero que utilizaban a veces para atar las patas de las mulas cuando pastaban en el berzal, y dando un buen rodeo, se dirigió en busca de la espada. A medida que se iba acercando al lugar, oyó el relincho de unos caballos. Había una veintena de peones y varios caballeros revolviendo el terreno con sus lanzas y algunas azadas. Uno de ellos, que no había descabalgado, les gritaba y lanzaba maldiciones al cielo, gesticulando airadamente con los brazos en todas las direcciones. Después de un buen rato y ante lo inútil de su búsqueda, los unos montaron en sus caballos y los otros iniciaron una rápida carrera, alejándose en una tremenda polvareda que poco a poco se fue perdiendo por el poniente. Rodrigo, agazapado tras un majano que había junto al camino, no dejaba de mirar a las zarzas que un poco más allá ocultaban su hallazgo y que a buen seguro era lo que buscaban aquellos hombres, al darse cuenta de que el cadáver del rey no tenía su espada. Este, en su loca embestida, la había desenfundado y con el impacto salió despedida sin que ni unos ni otros hubiesen reparado en ella, quedando rápidamente oculta entre el polvo y el terreno removido por el trasiego de los dos ejércitos. Dejó pasar un buen rato hasta asegurarse de que ya no regresarían, y cuando más apretaba el sol, salió de su escondite. Se ató la espada a la espalda y se encaramó por el tronco de una enorme encina que crecía en un amplio claro en el interior del monte que se extendía hacia Ontanas. Trepó hasta la rama más alta, atándola con las tiras de cuero y las cuerdas de esparto que llevaba, seguro de que las perennes hojas de la encina la ocultarían a la vista de cualquiera que pasara por allí. Desde entonces se dedicó a vigilar la encina a la distancia, sin atreverse a llegar hasta ella para no despertar sospechas. A mediodía, por fin, llegó su primo.
Apenas habían bajado los arcones del carromato y desenganchado las mulas, Rodrigo arrastró a David fuera de la casa, encaminándose hacia el claro del monte, aprovechando que sus padres estaban ocupados en los parabienes y en los preparativos de la cena. A pesar del obstáculo que suponía la nieve, llegaron rápidos al lugar, movidos por la emoción de aquel misterio que Rodrigo no había querido anticiparle. Una vez allí, treparon con cuidado a lo alto de la encina. Allí estaba la espada, atada a la rama, y David supo por boca de su primo que pertenecía a un rey que había muerto aquel verano en una batalla ocurrida cerca de la aldea. Desde aquel día, Rodrigo y David convirtieron su secreto en un vínculo más fuerte que la propia sangre que compartían, y a medida que fueron madurando, primero, y envejeciendo, después, visitaban solos la encina, celebrando a sus pies encuentros llenos de emoción y de recuerdos. Ya mediada la treintena, y seguros de que la edad no les permitiría subir muchas más veces, ascendieron hasta la rama y vieron sorprendidos cómo la corteza había crecido abrazando la espada, que ya formaba parte de la propia encina. Jamás compartieron con nadie aquel secreto, y pocos años después, cuando Rodrigo murió, David acudió a la encina con una pequeña ofrenda. Junto al tronco, a modo de homenaje, enterró una bolsita de cuero con varias monedas, un trozo de queso y una jarrita de la miel que tanto gustaba a su primo y que tantas veces habían compartido en aquel mismo sitio. Desde entonces no volvió al lugar, recordando hasta su muerte que la espada de un rey, oculta en lo alto de una imponente encina, formaba parte de una historia que con el paso de los años se perdería para siempre. ¿O no? ¿Quién podría saberlo entonces?